Si has hecho clic porque quieres entender cómo la mujer que representó a la abuela ideal de todo un país terminó sus días en soledad y emocionalmente desgastada, este vídeo te va a mostrar la historia que casi nunca se cuenta. Porque Sara García no murió como el personaje que interpretó durante décadas. Murió como una mujer cansada, silenciosa y profundamente sola. Durante años, México creyó conocerla. La abuelita cariñosa, paciente, incondicional. El rostro amable del cine de oro. El símbolo de la familia unida, del sacrificio noble, del amor sin condiciones. Pero ese personaje no era su vida. Era su trabajo. Y cuanto más perfecto se volvió el personaje, más lejos quedó la mujer real. Sara García construyó una de las imágenes más reconocibles de la cultura mexicana. No fue un papel aislado. Fue una identidad repetida, consolidada, casi obligatoria. El público no quería verla de otra forma. La industria tampoco. Y cuando una actriz queda atrapada en un arquetipo, deja de ser vista como persona. Desde fuera, su carrera parecía estable, respetada, incluso privilegiada. Pero por dentro, el costo fue enorme. Sara sacrificó partes esenciales de su vida personal para sostener una imagen que no admitía fisuras. La maternidad, el envejecimiento, la intimidad, incluso el derecho a mostrarse vulnerable, quedaron subordinados a una expectativa pública implacable. Ella no podía fallar. No podía cambiar. No podía ser otra cosa que la abuelita. Y ese encierro identitario tiene consecuencias profundas. Sara García fue una mujer que tomó decisiones radicales para mantenerse vigente en una industria que no perdonaba el paso del tiempo. Decisiones que afectaron su cuerpo, su salud y su relación consigo misma. Todo en nombre de seguir trabajando. De seguir siendo necesaria. Porque en el fondo, el miedo no era envejecer. El miedo era dejar de ser útil. Ese miedo acompañó cada etapa de su vida adulta. Mientras el público la adoraba, ella vivía con la presión constante de no decepcionar. De no romper la ilusión. De no mostrar cansancio. Pero nadie puede vivir eternamente dentro de un personaje. Con el paso de los años, la distancia entre la imagen pública y la realidad privada se volvió insostenible. Sara García empezó a experimentar un desgaste emocional profundo. Las relaciones personales se resintieron. Los vínculos se volvieron frágiles. La mujer que representaba la familia perfecta tenía, en la práctica, una vida familiar marcada por ausencias, tensiones y decisiones difíciles. No por falta de amor, sino por una vida dedicada casi exclusivamente al trabajo. Y cuando el trabajo se convierte en identidad, todo lo demás se debilita. El público no vio ese desgaste. Vio sonrisas. Vio ternura. Vio estabilidad. Porque eso era lo que el personaje ofrecía. Pero la persona detrás del personaje estaba pagando un precio silencioso. Con el tiempo, ese precio se volvió más evidente. Los papeles comenzaron a disminuir. La industria empezó a mirar hacia otro lado. El cine de oro se apagaba lentamente, y con él, el espacio para figuras como Sara García. Y cuando la industria se retira, lo hace sin ceremonias. La transición fue dura. Pasar de ser una figura central a una presencia secundaria, o directamente olvidada, es una de las experiencias más traumáticas para quienes han vivido toda su vida bajo el reconocimiento público. Sara no estaba preparada para ese vacío. Nadie la había preparado. La abuelita de México ya no era necesaria. Pero la mujer seguía ahí. Y es en ese punto donde comienza la parte más oscura de su historia. No la de la fama. La del silencio. La del aislamiento progresivo. La de una vida que ya no encontraba el mismo sentido que antes. En sus últimos años, Sara García vivió una realidad muy distinta a la que había representado durante décadas. La familia idealizada del cine no estaba allí. El afecto multitudinario se había diluido. El reconocimiento se volvió esporádico. Y la soledad empezó a instalarse. No fue una soledad repentina. Fue gradual. Como lo son las más dolorosas. Primero se va el trabajo. Luego se van las llamadas. Luego se va la sensación de pertenecer. Y cuando alguien ha construido su identidad en torno a ser necesaria para los demás, esa pérdida es devastadora. Sara García murió sin el calor que había ofrecido al público durante toda su vida. Murió lejos de los reflectores. Murió con una historia interna que muy pocos conocían. La abuelita de México fue un símbolo colectivo. Pero la mujer detrás del símbolo cargó con sacrificios que nadie quiso ver. Y para entender cómo se llegó a ese final, hay que retroceder. Hay que mirar su infancia, sus primeras decisiones, su relación con el éxito y con el sacrificio personal.
Porque la soledad del final no aparece de la nada. Se construye a lo largo de toda una vida. Para comprender por qué Sara García terminó sus últimos años en soledad y emocionalmente agotada, es necesario volver a una etapa anterior a la fama, cuando todavía no existía el personaje de la abuelita y la vida aún parecía abierta a múltiples caminos. Sara García creció en un contexto donde la estabilidad emocional no estaba garantizada. Desde joven aprendió que el afecto y la seguridad no eran permanentes, y que el reconocimiento debía ganarse. Esa idea marcaría profundamente su manera de relacionarse con el mundo. Muy pronto entendió algo que definiría toda su trayectoria: ser querida no era lo mismo que ser necesaria. Y en un entorno artístico competitivo, ser necesaria implicaba sacrificio constante. Desde sus primeros pasos en el cine, Sara mostró una disciplina férrea. No era una figura caprichosa ni una estrella que improvisara su camino. Construyó su carrera con rigor, obedeciendo las reglas de una industria dominada por hombres y marcada por expectativas muy claras sobre el rol de las mujeres. Para una actriz de su generación, las opciones eran limitadas: juventud, belleza, docilidad. El envejecimiento no estaba contemplado como una etapa creativa, sino como una amenaza. Y Sara entendió eso antes que muchas otras. Por eso tomó decisiones que hoy resultan difíciles de asimilar. Decisiones sobre su cuerpo, sobre su imagen, sobre su identidad. No por vanidad superficial, sino por supervivencia profesional. Sara sabía que, si dejaba de encajar, sería reemplazada. Y el reemplazo, en esa época, era definitivo. Esa conciencia permanente del descarte generó en ella una relación compleja con el tiempo. El paso de los años no era solo un proceso natural, era un enemigo. Y luchar contra ese enemigo se volvió una prioridad silenciosa. Mientras el público la veía como un símbolo de ternura, ella vivía una tensión constante por mantenerse vigente. Cada arruga, cada cambio físico, cada señal de cansancio se sentía como una amenaza directa a su lugar en el mundo. Ese nivel de exigencia no se sostiene sin consecuencias. Sara García fue, durante muchos años, una mujer profundamente funcional para los demás. Para los estudios, para el público, para los directores. Pero esa funcionalidad tenía un precio: la postergación sistemática de su vida personal. Las relaciones íntimas quedaron en segundo plano. La posibilidad de construir una familia propia, estable y presente, se fue diluyendo con el tiempo. No porque no existiera el deseo, sino porque la carrera lo absorbía todo. Y cuando una persona dedica décadas a cuidar la imagen de la familia ideal sin tener la posibilidad de vivirla, se genera una fractura interna difícil de cerrar. Sara se convirtió en la abuela de todos. Pero no pudo serlo plenamente en su propia vida. Esa paradoja la acompañó siempre. En el set, era el centro emocional. Fuera de él, el silencio se hacía cada vez más presente. Porque el afecto profesional no reemplaza el afecto íntimo. Los aplausos no acompañan en la noche. El reconocimiento público no consuela cuando se apagan las luces. Durante años, esa diferencia quedó disimulada por el ritmo de trabajo. Mientras había proyectos, mientras había rodajes, mientras había cámaras, el vacío no se sentía tanto. Pero cuando el ritmo bajó, la realidad empezó a imponerse. El cine mexicano cambió. Las épocas doradas se fueron cerrando. Los nuevos formatos, los nuevos rostros y las nuevas narrativas dejaron a muchas figuras clásicas en un limbo incómodo, demasiado icónicas para desaparecer del todo, pero ya no centrales para la industria. Sara García entró en esa etapa sin red. Había construido su identidad alrededor del trabajo. Y cuando el trabajo dejó de llegar con la misma frecuencia, no había otros pilares suficientemente fuertes para sostenerla. Eso no ocurre de un día para otro. Ocurre lentamente. Primero se espacian los llamados. Luego los papeles se reducen. Luego llegan solo homenajes, recuerdos, apariciones esporádicas. Y cada paso de ese proceso es una forma de despedida. Para alguien como Sara, que había dado todo por su carrera, esa transición fue especialmente dolorosa. No solo porque perdía trabajo, sino porque perdía sentido. La utilidad, que había sido su ancla, empezaba a desaparecer. En ese contexto, las relaciones familiares tampoco funcionaron como refugio pleno. No porque no existieran, sino porque estaban marcadas por dinámicas complejas, por distancias emocionales y por una vida entera dedicada más al personaje que a la persona. La abuelita había sido un rol. La mujer real había quedado en segundo plano. Y cuando llegó el momento en que el personaje ya no era necesario, la mujer se encontró sola frente a sí misma. Esa soledad no fue solo física. Fue emocional.
La sensación de haber dado todo y no tener a quién recurrir sin el filtro del reconocimiento público. Sara García no cayó en el olvido absoluto, pero sí en una forma de aislamiento muy común entre las grandes figuras del pasado. Ser recordada más por lo que representó que por lo que fue. El país seguía amando a la abuelita. Pero ya no sabía qué hacer con la mujer. En el siguiente bloque vamos a profundizar en sus últimos años, en cómo se manifestó esa soledad, en las tensiones finales con su entorno y en el contraste brutal entre la imagen pública que persistía y la realidad privada que se iba apagando. Porque hay finales que no hacen ruido. Y precisamente por eso, duelen más. La historia de Sara García obliga a detenerse y mirar más allá de la pantalla. Porque cuando se apagan las luces del set y se disuelve el personaje, queda la persona. Y en su caso, esa persona quedó demasiado tiempo sola con todo lo que había sacrificado. Sara García fue, durante décadas, la encarnación de la familia ideal para millones de personas. Su rostro transmitía seguridad, paciencia, comprensión. Representaba aquello que muchos anhelaban, un hogar cálido, un amor incondicional, una presencia que nunca falla. Pero esa imagen tuvo un costo que casi nadie quiso ver. Para sostenerla, Sara renunció a espacios fundamentales de su vida privada. Renunció a la posibilidad de equivocarse en público. Renunció a mostrarse cansada. Renunció a pedir ayuda. Renunció, en muchos sentidos, a ser simplemente humana frente a los demás. La industria la necesitaba fuerte. El público la quería eterna. Y ella aprendió a no defraudar. Ese aprendizaje, tan celebrado en su momento, se convirtió con los años en una trampa. Porque cuando alguien vive toda su vida siendo fuerte para otros, llega a un punto en el que ya no sabe cómo ser frágil sin sentir culpa. Y la fragilidad, cuando no se permite, se transforma en aislamiento. Sara García envejeció en una industria que no estaba diseñada para acompañar el envejecimiento. Pasó de ser indispensable a ser recordada. Y esa transición, tan común como silenciosa, fue especialmente dura para alguien cuya identidad estaba completamente ligada a su trabajo. No hubo un final escandaloso. No hubo caída pública. Hubo algo peor, un apagamiento progresivo. Mientras el país seguía evocando a la abuelita con cariño, la mujer real enfrentaba una vida cada vez más limitada. La ternura que había entregado al público no se tradujo en una red sólida que la sostuviera cuando dejó de ser necesaria para la industria. Y eso duele de una manera particular. Porque no se trata de ingratitud deliberada. Se trata de un sistema que consume símbolos y luego sigue adelante. Un sistema que no enseña a despedirse, ni a acompañar el final. Sara García murió sin el ruido que había rodeado su carrera. Murió lejos de los reflectores, con una historia interna que contrastaba brutalmente con la imagen que el país conservaba de ella. No murió pobre de fama, pero sí de compañía profunda. Ese contraste es el núcleo de su tragedia. No fue la falta de reconocimiento. Fue la falta de intimidad. La falta de un espacio donde no tuviera que representar nada. La abuelita de México fue un personaje colectivo. Pero la mujer detrás del personaje vivió un final silencioso, marcado por la sensación de haber dado todo sin haber recibido lo mismo de vuelta en el plano más humano. Y esa es una verdad incómoda que este caso deja al descubierto, que convertir a alguien en símbolo puede ser una forma sutil de despojarlo de su individualidad, que la ternura idealizada no siempre va acompañada de cuidado real. La historia de Sara García no desmerece su legado artístico. Al contrario, lo humaniza, lo vuelve más profundo. Porque nos recuerda que detrás de cada ícono hay una persona que envejece, que se cansa, que necesita compañía. Su final no fue grandioso. Fue real. Y quizá por eso resulta tan perturbador. Porque obliga a preguntarnos cuántas otras figuras que admiramos han vivido procesos similares en silencio. Cuántos símbolos han pagado con soledad el precio de representar algo perfecto para los demás. Sara García fue la abuelita de México. Pero murió como muchas personas mueren, en calma aparente, y con una historia emocional que muy pocos escucharon. Su legado artístico permanece. Su historia personal, también. Y al conocerla completa, resulta imposible no hacerse la pregunta final. ¿Valió la pena sostener un personaje durante toda una vida, si al final no hubo nadie que sostuviera a la persona? Los últimos años de Sara García estuvieron marcados por un contraste tan profundo que resulta difícil de asimilar. Mientras en la memoria colectiva seguía siendo la abuelita entrañable, símbolo de unión y calor familiar, su vida cotidiana avanzaba en una dirección opuesta. Cada vez más silenciosa, más limitada y emocionalmente más frágil. El paso del tiempo no solo afectó su cuerpo. Afectó su lugar en el mundo.
A medida que los proyectos se reducían, Sara fue perdiendo aquello que durante décadas le había dado estructura a sus días. El trabajo había sido su rutina, su razón para levantarse, su forma de relacionarse con los demás. Cuando ese eje desapareció, quedó al descubierto una vida personal que nunca había tenido la oportunidad de consolidarse plenamente. La soledad no llegó de golpe. Se instaló poco a poco, casi sin anunciarse. Primero fueron los días sin llamados. Luego las semanas sin visitas. Después, los silencios prolongados que ya no se rompían con facilidad. Envejecer en el mundo del espectáculo es una experiencia especialmente dura. No solo porque el cuerpo cambia, sino porque la mirada ajena cambia primero. Se deja de ser necesario. Se deja de ser prioridad. Y para alguien que había vivido siendo funcional para todos, ese desplazamiento fue devastador. Sara García no fue olvidada de manera explícita. Fue olvidada de la forma más dolorosa, por costumbre. El público asumía que siempre estaría ahí, como un símbolo inmutable. Pero los símbolos no reciben llamadas. No acompañan en la enfermedad. No sostienen la mano cuando el cuerpo empieza a fallar. La realidad física también se volvió más compleja. Con los años, su salud se deterioró. Las limitaciones se acumularon. Y depender de otros, después de una vida de autosuficiencia extrema, resultó especialmente difícil de aceptar. Aceptar ayuda implica aceptar vulnerabilidad. Y Sara había aprendido a no mostrarse vulnerable. Esa resistencia prolongada generó tensiones con su entorno. No siempre fue fácil convivir con una mujer que había sido fuerte durante toda su vida y que ahora se enfrentaba a la pérdida de control. La fortaleza, cuando se vuelve rigidez, puede aislar. Las relaciones personales se resintieron. No necesariamente por falta de cariño, sino por incapacidad de adaptarse a una nueva etapa. La actriz que había sostenido todo durante décadas ahora necesitaba ser sostenida. Y ese cambio de rol no fue sencillo para nadie. En ese contexto, la imagen pública seguía funcionando como una especie de máscara involuntaria. La gente seguía hablando de ella con ternura, pero esa ternura no siempre se traducía en compañía real. El afecto simbólico no reemplaza la presencia física. Sara vivía rodeada de recuerdos. Fotografías, recortes, escenas del pasado. Pero el pasado, cuando se convierte en el único refugio, también puede ser una forma de prisión. Porque recuerda constantemente lo que ya no es. La mujer que había representado a la familia perfecta enfrentaba ahora una cotidianidad fragmentada. Días largos. Noches silenciosas. Una sensación persistente de haber quedado fuera del tiempo. Y ese tipo de soledad es particularmente dura, porque no es visible. No se manifiesta en grandes escándalos ni en conflictos públicos. Se vive hacia adentro, en una especie de desgaste lento. Sara García no murió rodeada de multitudes ni de homenajes grandiosos. Murió lejos del ruido, con una historia interna que contrastaba brutalmente con la imagen que el país conservaba de ella. Eso no significa que no hubiera personas a su alrededor. Significa que la conexión emocional profunda, la que sostiene, la que acompaña sin condiciones, era escasa. Y esa escasez duele más cuando se ha pasado la vida ofreciendo consuelo a otros. La abuelita de México había consolado a generaciones enteras desde la pantalla. Pero en sus últimos años, no encontró ese mismo consuelo de vuelta. Ese es uno de los aspectos más duros de su historia. No la pobreza, no el olvido mediático, sino la sensación de haber cumplido un rol para todos, sin haber tenido un espacio propio donde ser simplemente Sara. La industria no ofrece cierres emocionales. No prepara a sus figuras para el final. Simplemente sigue adelante. Y quienes quedan atrás deben aprender a convivir con ese vacío. Sara García no fue una excepción. Fue un ejemplo extremo. Su vida demuestra que representar valores no garantiza vivirlos. Que encarnar la familia ideal no asegura tenerla. Y que la ternura ofrecida al público no siempre vuelve en forma de compañía real. En sus últimos años, la distancia entre el personaje y la persona se volvió total. La abuelita seguía viva en la memoria colectiva. La mujer, en cambio, se iba apagando en silencio. Y ese silencio no fue escuchado. En el siguiente bloque vamos a cerrar esta historia. Vamos a reflexionar sobre qué nos dice el caso de Sara García sobre la fama, el sacrificio y el precio invisible de convertirse en símbolo, y por qué su final, lejos de empañar su legado, lo vuelve más humano y más inquietante. Porque hay íconos que unen a un país. Y personas que, para lograrlo, se quedan solas.